Señor, no hay palabras que puedan describir tu grandeza y tu infinito amor. Jesús, sé mi luz y mi guía, y sé el aire que respiro. Buenos días, queridos hermanos, bienvenidos a nuestro devocional de hoy 27 de julio de 2024. Es muy grato saludarlos. Seguimos constantes en nuestra meditación de la palabra de Dios. Como siempre, antes de empezar vamos a presentar este tiempo en oración. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta nueva oportunidad que tú nos das para meditar juntos tu palabra. Permítenos, Señor, que esta palabra pueda ser sellada en nuestro corazón. Permítenos también que podamos tener toda la visión espiritual, también que podamos ser determinados a obedecer tu palabra en cada día de nuestra vida. Gracias te damos, oramos en el nombre de Jesús, amén. El día de hoy vamos a leer Segunda de Reyes 16, versículos del 10 al 20, y nuestro pasaje se titula Por menospreciar los estatutos divinos. Después fue el rey Acaz a encontrarse en Damasco con Tiglat-Pileser, rey de Asiria. Cuando el rey Acaz vio el altar que estaba en Damasco, envió al sacerdote Urías un diseño y la descripción del altar conforme a todos los detalles. Y el sacerdote Urías edificó el altar de acuerdo con todo lo que el rey Acaz le había enviado de Damasco. Así lo hizo el sacerdote Urías antes que el rey Acaz regresara a Damasco. Cuando el rey llegó de Damasco y vio el altar, se acercó y ofreció sacrificios en él. Encendió su holocausto y su ofrenda, derramó sus libaciones y esparció la sangre de sus sacrificios de paz junto al altar. Trasladó el altar de bronce que estaba delante de Jehová en la parte delantera de la casa, entre el altar y el templo de Jehová, y lo puso al lado norte del altar. Después mandó el rey Acaz al sacerdote Urías: en el gran altar encenderás el holocausto de la mañana y la ofrenda de la tarde, el holocausto del rey y su ofrenda, asimismo el holocausto de todo el pueblo de la tierra, su ofrenda y sus libaciones. Esparcirás sobre él toda la sangre del holocausto y toda la sangre del sacrificio. El altar de bronce será mío para consultar en él. El sacerdote Urías hizo conforme a todas las cosas que el rey Acaz le mandó. Luego el rey Acaz cortó los tableros de las basas y les quitó las fuentes. Quitó también el mar de sobre los bueyes de bronce que estaban debajo de él y lo puso sobre el suelo de piedra. Por causa del rey de Asiria quitó del templo de Jehová el pórtico para el sábado que habían edificado en la casa y el pasadizo de afuera el del rey. Los demás hechos que puso por obra Acaz, ¿no están todos escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? El rey Acaz durmió con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de David. En su lugar reinó su hijo Ezequías. En la meditación de hoy también vamos a hacer referencia a lo que está escrito en Segunda de Crónicas, pero primero vamos a dar ciertas características del rey Acaz. El rey Acaz hizo imágenes fundidas a los Baales. Él actuó desenfrenadamente en Judá y prevaricó contra Jehová. Hizo altares en Jerusalén. Hizo lugares altos en Judá para quemar incienso a los dioses ajenos, provocando la ira de Jehová. Y precisamente cuando iniciamos esta meditación en el versículo 10, se narra que el rey Acaz, encontrándose en Damasco, vio un altar y envió al sacerdote Urías las características, el diseño, para que también ese altar sea replicado. ¿Qué es lo que podemos observar? El rey Acaz vio algo que le agradó a sus ojos y en su corazón se gestó una inclinación para adorar a dioses
sirios, es decir, a dioses ajenos. El sacerdote Urías, en obediencia, edificó el altar de acuerdo a las instrucciones dadas por el rey Acaz. Cuando el rey llegó de Damasco, él vio el altar, se acercó, ofreció sacrificios en él, encendió su holocausto, su ofrenda, derramó sus libaciones, esparció la sangre, es decir, rindió un tributo. Y aquí hacemos referencia a lo que está escrito en 2 de Crónicas 28, versículos 22 y 23. Dice: además, el rey Acaz, en el tiempo que aquel le apuraba, añadió mayor pecado contra Jehová, porque ofreció sacrificios a los dioses de Damasco que le habían derrotado, y dijo: pues que los dioses de los reyes de Siria les ayudan, yo también ofreceré sacrificios a ellos, para que me ayuden. Bien que fueron estos su ruina y la de todo Israel. Aquí podemos hacer un breve comentario. Nosotros nos encontramos en el mundo, vamos a estar en distintos lugares, vamos a tener distintas situaciones en las cuales podemos ver algo que nos pueda de pronto cautivar, agradar a nuestros ojos, aparentemente que pueda ser algo que pueda dar algún tipo de bienestar, de pronto un placer momentáneo, pero si vemos más allá, si tenemos una mirada espiritual, vamos a reconocer fácilmente de que lo que es aparente no va a permanecer en el tiempo, porque es temporal, porque no se puede comparar a lo que Dios nos da. Aparentemente esto puede ser bien, que a nuestro criterio, pero a la larga esto puede significar muerte espiritual, incluso muerte física. Entonces tenemos que tener un buen juicio al momento que nosotros nos involucramos con distintas situaciones en nuestro día a día. ¿Acaso nosotros damos de manera sutil, consciente o inconscientemente, acaso damos cabida en nuestro corazón a cierta inclinación incorrecta de idolatría? ¿Acaso nosotros de manera sutil nos desviamos del camino? Debemos de tener esta reflexión muy en cuenta y debemos de tener presente que nosotros, al andar firmes en el Espíritu, al estar siempre anclados sobre la roca, al actuar conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios, ninguna cosa aparente, ninguna cosa que tenga buena vista va a hacer que nos desenfoquemos del camino de Dios. Nosotros todos los días buscamos el rostro de Dios en nuestra oración. También a través de su palabra, Él nos guía. Su Espíritu Santo también nos da revelación. Tenemos esa guía, tenemos a nuestro Padre que todos los días nos da su palabra, que nos habla, que está muy interesado en que nosotros andemos en el camino correcto. Entonces, si nosotros buscamos el rostro de Dios, buscamos aprender su palabra, ¿acaso no es para obedecerla? ¿Acaso no es para conocerlo más y amarlo más? Entonces, ¿por qué podríamos dar cabida a esa idolatría, a esa espiritualidad falsa? ¿Por qué podríamos dar cabida entonces a lo que está incorrecto? Por el contrario, nosotros debemos de cuidar mucho nuestro corazón, porque allí se gestan todas las intenciones del hombre. De allí brota lo que somos nosotros, ¿no? Brotan nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestra mente también tenemos que cuidarla. ¿Qué es lo que ingresa? ¿Qué es lo que se puede convertir en una fortaleza? ¿Qué es lo que nosotros consumimos diariamente? Como dije hace un momento, muchas cosas
agradables a nuestros sentidos vamos a encontrar en el día a día. Pero tenemos que tener siempre esa mirada más profunda, esa mirada espiritual. Y por eso debemos de pedir discernimiento espiritual. El Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad, dice la palabra. Entonces, hay dos caminos, o la verdad o la mentira. Entonces, nosotros, ¿qué decidimos diariamente? ¿Por cuál camino andar? ¿A lo que es genuino o lo que es aparente? Entonces, por eso tenemos que tener mucho celo de lo que nosotros consumimos, de lo que nosotros vemos, de lo que nosotros escuchamos. Es cierto, podemos ver distintas situaciones, pero debemos de quedarnos, debemos de elegir con lo que viene de Dios. Es por esto que aquí el rey Acaz menosprecia lo que está el mandato de Dios. Él inclina su corazón, él decide hacerlo y se va por levantar un altar por ídolos falsos, por dioses sirios. Y sobre todo cuando dice aquí, ¿no? En 2 Crónicas 28, 23, es porque le dio la victoria, entonces él también quería rendirle el sacrificio porque estaba poniendo su confianza en él. Más adelante, en el versículo 14, ¿qué más hace este rey, el rey Acaz? Traslada el altar de bronce que estaba delante de Jehová. Él hace modificaciones. ¿Y todo por qué? En el versículo 18 dice, por causa del rey de Asiria, quitó del templo de Jehová el pórtico para el sábado que habían edificado en la casa y el pasadizo de afuera el del rey. Él quiso agradar al rey de Asiria. Esta deferencia que él quiso tener con el hombre dio lugar a que él implemente ciertas modificaciones del altar de bronce que estaba delante de Jehová. Y aquí también llegamos a otra reflexión. Nosotros, ¿a quién buscamos agradar? ¿Al hombre o a Dios? A veces es muy sutil cuando nosotros nos encontramos en ciertos contextos o en ciertas situaciones que podemos estar interactuando con personas que de pronto ejercen cargos o tienen cierta autoridad, y de pronto podemos ser complacientes con algunas ideas que ellos pueden dar, o de pronto buscarlo congraciarnos con estas personas. Podemos dar pie a que podamos alterar el diseño que Dios ha establecido para cada uno de nosotros, y muchas veces hasta podríamos ir en contra de la palabra de Dios. Debemos de ser muy conscientes y responsables que el compromiso lo hemos asumido con Dios. Desde que nosotros hemos decidido entregar nuestra vida a Cristo, nos hemos bautizado, que es un testimonio público a la gente. Nosotros día a día buscamos agradar a Dios, buscamos llegar a cumplir sus propósitos, hacer su voluntad, obedecer su palabra. Si bien es cierto, a lo largo de este proceso del camino de Dios puede significar distintas formas en que estamos siendo mejorados con la palabra de Dios. Estamos soltando muchas cosas, pero esto no implica que nosotros vamos a ceder fácilmente y vamos a ir en contra de la palabra de Dios o lo que el Señor nos enseña cuando estemos en situaciones de apariencia o ante personas que de pronto no profesan o no creen
en Dios. Entonces debemos de cuidar mucho, ser celosos de nuestro compromiso con Dios, porque ante Él hemos hecho un pacto. Él renueva diariamente su misericordia a favor de nosotros. Él nos muestra ese amor genuino diariamente. Entonces, ¿por qué nosotros podríamos poner de lado a Dios en ciertas situaciones y por qué en otras estar cerca? Debemos de ser constantes, debemos de tener esa actitud y conducta que persevere siempre y anteponga siempre lo que está escrito en su palabra. Definitivamente lo que el rey Acaz hacía era ir en contra de lo que está escrito, ¿no? Aquí en la reflexión que también encontramos, el cambiar de lugar el altar y reemplazarlo por otro iba contra la ley. Entonces debemos de tener en cuenta que nosotros tenemos que cuidar mucho y ser celosos en cumplir la palabra de Dios y su voluntad. Entonces no debemos de movernos, no debemos de inquietarnos o no debemos de perder el enfoque cuando vemos cosas aparentemente correctas o aparentemente agradables a nuestros ojos o a nuestros sentidos. Debemos de siempre tener como ese estandarte que es la palabra de Dios la que guía nuestras acciones. Muchas veces vamos a ser exhortados, vamos a ser corregidos por Dios, o el Señor va a utilizar a sus instrumentos, a sus hijos, para darnos una palabra de exhortación. Debemos de recibirlo con humildad, porque sabemos que esa corrección viene de Dios y lo hace porque nos ama. Así que no debemos de inclinar nuestro corazón a cosas distintas, a cosas ajenas de lo que involucra Dios y su palabra, porque nosotros tenemos esa seguridad de que si hacemos conforme a su voluntad, si lo obedecemos a Él, nos va a ir bien. Así está escrito, es una promesa y lo que el Señor lo dice, lo cumple. Así que debemos de reflexionar más aún esta palabra. Pidan en oración al Espíritu Santo que les dé mayor entendimiento, mayor claridad de lo que el Señor quiere hablar en este tiempo, en este día en concreto. Que recordemos que el primer lugar siempre debe estar Dios en todo nuestro ser, en nuestro día, y al final del día nosotros vamos a dar cuenta de su fidelidad, porque Él es así. Él es un Padre amoroso, un Padre que nos cuida mucho, que siempre está atento a lo que nosotros hacemos, decimos, que siempre va a darnos la verdad. Él va a defendernos a nosotros, Él va a llevarnos a toda verdad, a toda justicia. Así que actuemos de esa manera, actuemos de manera celosa con la palabra de Dios. Así vamos a demostrar que amamos realmente a Dios. No tengamos en poco tampoco las cosas que Él nos da, nos enseña diariamente. Valoremos nuestra identidad en Cristo, valoremos esa paternidad que nos da Dios, su palabra, que es algo que es nuestro tesoro, que esté en nuestro corazón siempre sellado, tallado, y nosotros así vamos a agradarle día a día a nuestro Padre. Así que les invito a que continúen reflexionando el día de hoy. La palabra definitivamente, como les digo en oración, el Señor les va a dar mayor claridad. Y siempre oren los unos por los otros, oren por la iglesia, oren porque también el Evangelio sea extendido a todos en el mundo, y que la mayor cantidad de personas, si no es decir todos, puedan rendirse a los pies de Dios. Sean ustedes un instrumento de
esos embajadores de la palabra conforme a la gran comisión que Dios nos ha dado, y llevemos su palabra no solamente en nuestra boca, sino también a través de nuestras acciones. Esforcémonos diariamente. Tenemos a nuestro Padre que nos da al Espíritu Santo, al Consolador, al Ayudador, al Maestro por excelencia, y Él nos va a ayudar. Simplemente tengamos esa disposición de ir mejorando cada día como personas. La meta sabemos que es Cristo Jesús, y así hagamos las cosas conforme a lo que Dios nos dice y buscándole agradar en todo tiempo. Dios los bendiga y hasta una próxima oportunidad. Señor, no hay palabras que puedan describir tu grandeza y tu infinito amor.